Bueno, y continuamos con más de Llegó la Hora y ahora con un tema que a todos nos debe interesar, seamos padres de familia o no, pero tiene que ver con la educación en los primeros años y la salud mental. Yo creo que es un tema que todos tenemos que abordar desde nuestras diferentes trincheras. Chiquillos, y llegó, ¿cómo era like? El Doc Amiguito. Bueno, doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. De nuevo, es un gusto, realmente es un gusto estar acá. ¿Verdad que Bueno, sí? La energía en la vida. Perdón, ¿nos pueden cambiar los monitores? Es que no nos vemos. Es que estoy saliendo con piernas muy bonitas. Doctor, de verdad, gracias porque siempre que viene con temas muy buenos, muy interesantes y más pues en este mes que es el mes de niño, ¿verdad? Ok, Doc, para iniciar, la salud mental empieza desde niños. Efectivamente, la salud mental empieza desde el hogar. ¿Desde el vientre, Doc, o no? Hoy en día podríamos decir... buena pregunta. Hoy en día podríamos decir que sí, o sea, la estimulación temprana, por ejemplo, hoy en día utilizan parlantes en el vientre materno para relajar al bebé. Es que hay de cierto que la mamá también le transmite eso al bebé, de alguna manera. Todo lo que pasa en su salud mental puede también percibirlo. Exacto, toda la alimentación. A mí seguro me pusieron Guns N' Roses. Un poco de Carlos ahí. Doctor, es que pasa que, o sea, he escuchado algunos casos donde tal vez en la etapa de embarazo, algunos de los familiares tal vez no estaba como tan de acuerdo con la situación y todo, y tal vez proyectaba, decía, y casualmente el bebé nace, pasa el tiempo y ese niño nunca hace clic con esa persona. Es como que la gente dice, es como si hubiera logrado escuchar lo que esa persona decía, pero creo que no es casualidad que en los casos, en la mayoría... como en la mayoría Esa pregunta sí está complicada. A ver, hoy en día está siendo sumamente importante en el contexto científico todo lo que es la neurociencia. ¿Okay? Entonces, en muchas ocasiones, todo lo que tiene que ver con genética está siendo sumamente importante. Todo lo que tiene que ver con fisiología. Pero, a partir de ahí, 3 generaciones para atrás, en los seres humanos, van a marcar a un sujeto. ¿A través de qué? A través de la palabra. Entonces, por ejemplo, no solo vamos a criar a través de la leche. Entonces llega Lacan y dice, vamos a criar a través de la palabra. ¿Ok? Entonces la palabra es sumamente importante para un sujeto. Es sumamente importante para un ser humano. Por ejemplo, la cultura, ¿verdad? La cultura oriental, nuestra cultura. La cultura... Me hablas. Pero vuelvan a ver a ella. No a mí. Por ejemplo. Ay, no. Entonces, todo eso va a ser sumamente importante para la salud mental de un ser humano. Es curioso porque ahora que lo escucho, Doc, siempre hemos hablado de los patrones familiares y nos enseñaron que había que criar con gritos, con maltrato físico, Chancletazo. con el chancletazo, la faja, lo que encontraran a la mano. Y ya eso ha ido cambiando. Pero ¿qué pasa con la nueva generación que no tiene las herramientas para mantener una estructura sólida en el tema de crianza para no irse al extremo? Los límites. Los famosos límites. A ver, hoy en día, encuestas recientes de la Caja, del Ministerio de Salud y del MEP son terribles. ¿Okay? El 83% de los docentes está reportando que la ansiedad de los niños empeoró luego de la pandemia. Luego de eso, el 43%, me parece, 43% de casas, según la Caja Costarricense de Seguro Social, reporta que los padres están educando a través del grito todavía. 43%. Es demasiado. Es sumamente fuerte. Es parte de la expresión de frustración de lo que se está viviendo. Es parte de la chupeta digital. O sea, a ver, lastimosamente, educar no es fácil. El otro día lo veíamos con los animales. No es ¿Cuáles fácil. animales? ¿A quiénes se está refiriendo?
no es fácil educar. O sea, y precisamente yo en muchas ocasiones en consulta digo, necesitamos un doctorado para educar. Qué fuerte. Porque es sumamente difícil. Y a partir de ahí necesitamos realmente padres de familia que se lleguen y que se lean un libro o que pregunten a profesionales o que pregunten a especialistas, que hablen, o sea, y que realmente aprendan a educar. Porque se hace sumamente difícil. Doctor, por ejemplo, en su caso, ¿verdad? Usted tiene 2 hijas. Ya nos exhibiste. ¿verdad? Obviamente viven etapas, digamos, como distintas, pero cuando algo pasa y tal vez usted está muy enojado, Ajá. ¿qué hace usted? ¿Como un time out y luego habla o cómo lo maneja? Habrá que traer a las hijas. Las tenemos en línea en este momento. Les voy a ser sincero. El otro día, el domingo, iba para el gimnasio con mi hijo, con Felipe, y entonces llego y le hago una pregunta sincera. ¿Qué es lo que más te ha dolido Wow. en toda tu vida, en mi relación? Y me dice, los gritos. Lo agarraste a liberazos al En algún momento le debo de haber alzado la voz. Y eso es lo que más la ha marcado. A pesar de que mi educación con ellos ha sido sumamente profesional. Ajá. Doc, perdón, y eso me, aún llama, así, eso eso me le llama duele. mucho la atención porque en ocasiones como papás queremos hacerlo bien, Sí. pero metemos las patas. Sí. Y esa metidilla de patas es Y lo es que los parte marcó. de la normalidad. Y entonces nos sentimos muy culpables porque eso fue lo que los marcó. ¿Qué hacemos para que no los marquen? No, trabájese, papito, trabaje. Eso, Dani, Saquecito del doctor. Eso es interesantísimo. Es Porque una excelente Páguese a ver. pregunta. ¿cómo lo podemos solucionar? La mayoría de los padres, y principalmente las madres, ¿ok? Esto es un rollo para las madres. La mayoría de las madres quieren ser perfectas en la educación, ¿ok? Entonces, yo leía que podía salir esa pregunta. Entonces, tenemos que saber que el único perfecto es la divinidad, ¿no? Entonces, tenemos que saber que no vamos a ser perfectos. Y a partir de ahí eso nos puede maniobrar un poco la culpa, el sentimiento de culpa. Tenemos que saber, y la guía o el norte es ser lo suficientemente buenos. Un padre lo suficientemente bueno. Una madre lo suficientemente buena, pero no perfecto. El perfecto es una carga que más bien lo que genera es la posibilidad de una psicosis, por ejemplo. Claro, no, Doc, y qué interesante que a esto, y qué triste tener que tocar estos temas por género, porque no debería ser, ¿verdad? Pero sí me he puesto a pensar, puchica, la carrera de ser padre o ser madre es probablemente la más complicada del mundo, porque tenés que quedar bien no solo con tus hijos, sino además es de las carreras más saboteadas, porque en este corre diario se mete su mamá, su papá, se mete su suegra, se meten las cuñadas. Todos. Doctor, y qué complicado tener que lidiar con eso y con tus ganas de hacer bien las cosas. Y si en tu intento de hacer bien las cosas te resbalas, que además es parte de la normalidad y es lo que nos hace humanos, qué difícil cuando eso es lo que marca a la otra persona. Claro. ¿Verdad? En este caso tu hijo, como lo dicen ustedes, yo por dicha solo tengo una tortuga, ¿verdad? Pero qué complicado, ¿verdad? Ahora, este tema de que, no, es que los hijos ahora son de cristal. Ajá. No, es que ya no se les puede decir nada. Sí, tiene ¿verdad? algo de cierto. Cuando a nosotros nos dieron chancleta, bueno, en mi caso me dieron de garrotazos también. Y aún Aquí así, estoy, un vea. poco loco, pero todo bien, Pero ¿verdad? aún así, tiene sentido. no funcionó. Pero no funcionó, man. Tenemos un poco de eso. O sea, a ver, según la investigación que hice para la entrevista, muchos de ustedes se recuerdan si los golpearon en algún A mí momento. sí, hasta para llevar. ¿Sí? Sí, a mí sí. Sí, claro. Hoy en día ya se está considerando que eso no sucede. ¿Ok? Que eso no sucede. ¿qué? No suceden los golpes hoy en día. ¿Ok? Pasa Que a los ya- Sucede el gatos. grito. Sucede el grito Ok. como límite. Pasamos de los golpes a los gritos. Ujú. Pero algo que sí está sucediendo hoy en día es la desconexión emocional. Claro. ¿Ok? Entonces, el niño sí está sufriendo por desconexión emocional. Ah, y ahí ok. es donde entra de nuevo las tabletas.
la importancia de tener cuidado con las tabletas y además de tener cuidado con las tabletas, la posibilidad de estar con ellos a la hora de sus juegos, a la hora de ver canales en internet, etcétera, etcétera. Doc, pero eso es parte también de lo que hemos visto en el reflejo de la nueva generación, que son muy sensibles a que nadie me diga nada, a que a mí ni siquiera me corrijan, si no me gusta donde estoy me voy. Y en los trabajos. En los trabajos que son inestables. Vea. Se debe un poco sí. también a eso. Por eso te decía de las herramientas, porque pasamos a los extremos. Ese efecto péndulo que existe hoy, donde antes nos tenían así, ¿verdad? Majados, y ahora los tenemos muy a la libre. Yo entiendo que debe haber un equilibrio. Es que hoy ¿cómo lo logramos? Hoy en día, si nos ponemos a ver, hace unos 30, 40 años, un docente podía volar un regletazo. Claro, a uno le mandaban borradores Un y borrador, le un mandaban tizazo. tizas. Ajá. Ah, mi mamá se la zona y la maestra me hacía eso. Solo ella podía. La quedaba Solo blanquitita ella con el podía. borrador. Queda como una geisha. Pero hoy en día eso ya no existe. No, Y gracias entonces a Dios. llegan las leyes y le dicen al docente, usted puede hacer esto y no puede hacer esto. Y a partir de ahí se empiezan a recortar todas esas posibilidades. Que en parte yo creo que estuvo viendo. Definitivamente. Porque yo tenía una niña que le decía a uno que agarraba el más hablantín y lo levantaba de las patillas, Ajá. le sembraba el borradorzazo. Eso era una agresión. Pero No, ese era Gabel, digamos. hoy en día lo que llega es, llegamos al silencio, ¿ok? Entonces, No volamos el extremo. regletazo, Ajá. pero volamos la pastillita. Ay, sí, qué triste. Doctor, pero tengo una amiga que ella estaba en una escuela y estaba dando clases y un chiquito la pateó y la escupió. Y ante eso la escuela no hizo absolutamente nada. Ni ella puede hacer nada. Exacto. Qué triste Entonces, ser educador qué complicado. hoy. Porque qué complicado. Yo tengo el caso de una persona cercana, educadora, que dice que hace poco, por ejemplo, se le agarraron 2 chiquillos ahí en el aula y se Eso dieron no de debería de guamazos pasar. como que no hubiera mañana, parecían gallos de pelea. Y dice que a ella el reglamento lo que le permite es, chiquillos, apártense, porque ni siquiera los puede tocar. Porque si después el chiquito aparece morado, Ajá. o sea, qué complicado ser Sí, se educador, mete en yo me el embrollo. pongo. Porque si el chiquito aparece morado por el guamazo que le dio el otro, Ajá. también la mamá puede decir que fue Claro, la maestra al la maestra. jalarlo. O sea, es muy complicado. ¿Ves? Pero ahí también necesitamos estas figuras que no necesariamente son los roles de padre o madre. O sea, hoy en día sabemos que una madre puede tener la figura paterna y un padre puede tener la figura materna, ¿ok? Pero es sumamente importante, por ejemplo, en estos casos, en estas situaciones de límites, es sumamente importante que un docente sepa qué hacer, cómo manejar una situación. Pero es un tema de que el menor reconozca la autoridad. Ajá. Que hoy no Vean, lo tienen. que hoy Y no la lo figura de tienen. autoridad no se respeta Y que hoy. cuando vienen a los trabajos, vean, yo lo tengo que decir con todo el cariño del mundo, yo he tenido gente maravillosa trabajando, ok, voy a decir en grupo extra, porque sí, en algún momento sí, que nos mandaban estudiantes para que hicieran práctica con nosotros. Personas encantadoras, muchos de ellos o están aquí o están en otros medios, pero lindísimo. Y les estoy hablando de gente de hace 20 años. Hoy llegan a hacer práctica chiquitos, claramente, pues más jóvenes, ¿verdad? Y es muy complicado porque no se les puede decir nada. O sea, entonces dice uno, bueno, es que no es un tema de la escuela o del colegio, es un tema generacional. Ajá. O no le puedes decir nada porque se resiente. Si le decís, no Te escriba así, denuncian. escríbalo, me O la- denuncian. o la- el tema de O sea, ansiedad qué también. complicado. Ve esto. Y ayer me lo cuestionaba y esto va a ser complicado. A ver, al hombre de hoy a futuro le va a tocar sumamente complicado. En el sentido de que hoy en día la mujer, por ejemplo, tiene más posibilidades académicas, mejores notas y está creciendo muchísimo a nivel laboral. Entonces, el hombre en algún momento, a la hora en que nos educan para ser agresivos o entre muchas otras cosas, nos va a tocar difícil. Entonces, es todo un cambio de mentalidad que tenemos que hacer, sumamente importante. Entonces, ahí llegamos a la posibilidad de tener una posición, una figura no necesariamente de autoridad, pero sino una posición de aprender a decir las cosas con amor, por ejemplo.
aprender a decir las cosas con amor y qué no difícil. con una posición de ser autoritarios o de someter al otro, porque en ese momento ya perdimos. Doc, me gustaría tal vez, para también aprovechar el espacio, que puedas decirnos cuáles son esas frases que construyen o esas oportunidades que tenemos en casa para que las cosas de la crianza también fortalezcan la estima, la salud mental de nuestros pequeños. Lo principal tiene que ver con escuchar. Una madre que escucha, que conoce a su hijo, que sabe realmente las emociones, cómo piensa, cuándo, dónde, cómo, que realmente conozca a su hijo. Eso es sumamente importante. ¿Una madre o un padre? Una madre o un Aplica- padre, claro. Y es que es sumamente complicado, porque en muchas ocasiones el padre se le manda Sí, a son proveer estructuras diferentes, y lastimosamente el padre tiene que llegar ahí. A ver, de los 0 a los 3 años va a llegar mucho la madre, de los 2, 3 años hacia los 6, 7 va a llegar más el padre y luego el padre agarra 6, 7 hacia los 12 y lo saca a la sociedad. ¿Ok? Etapas. Entonces, es sumamente importante que la figura paterna en la madre o en el padre se haga cargo de eso. ¿Ok? Pero lastimosamente en nuestra cultura y las diferentes culturas a nivel global, eso no lo permiten en el hombre. Entonces no llegamos a esa posición. Doc, y vea qué interesante, y todos se van a identificar con lo que les voy a contar. Todos sabemos cuando nos portamos mal. A mí me volvían a ver y ya yo sabía que a la segunda vez que me volvían a ver, me iban a mandar a la casa de las orejas. O sea, la figura de mi mamá, de mi papá y de mi abuelita, con solo que a mí me volvieran a ver, ya yo sabía que yo la estaba regando. Ajá. Y que mi comportamiento iba a tener Consecuencias. Les voy a contar algo y de una vez reclamo. Ojo, mi mamá invita un día a una señora, yo creo que yo a Dani le había contado, mi mamá un día invita a una señora a la casa a tomar café con la hija, su hija de 9 años. Y resulta que estaban en el comedor así muy pomposo de mi casa, ¿verdad? Y cuando están tomando café, la chiquita de 9 años con el cubierto, entonces empieza a dibujar sobre la madera con el tenedor, empezó a dibujar casitas, carritos y montañas en la mesa de cedro, o sea, en el cedro, en la madera. Entonces la mamá, es que Dani se muere de la risa porque yo le había contado, la niña diablo esta. Resulta que entonces la mamá volvía a ver a mi mamá como para que mi mamá le llamara la atención. Mi mamá nunca le llamó la atención a la chiquita, porque no es hija de mi mamá. A mi mamá no le tocaba poner los límites en ese momento. Entonces vean qué interesante, porque la carajilla hacía esto y volvía a ver a mi mamá y volvía a ver a la mamá de ella. O sea, desafiándola. Como Retándola. Entonces, yo me cuestiono entonces sobre el tema de, a ver, no es que te tengan miedo, pero sí es que te tengan respeto. Ajá. Respeto. Yo siento que los adultos hemos perdido eso. ¿Cómo te fue limando la mesa al final? Todavía tiene cólera. Respeto y de nuevo A eso carpintero, dice. eso es algo importante. En muchas ocasiones intentamos colocar ese respeto, ¿verdad? Tan fuerte, tan rígido, que se quiebra. Y eso es un error muy común en los padres. Entonces, tenemos que saber, y de nuevo la importancia de la cultura, ser flexibles, ¿ok? Ser como el bambú, que podemos pandearnos un momento y no ser tan rígidos como una roca, de que en algún momento simplemente se quiebra y le pasan por encima. Entonces, además de la escucha, el hablar con amor, la educación que sea lo suficientemente buena, no perfecta, educarnos para ser padres. O sea, no lo sabemos. Tenemos que aceptar nuestra inocencia. Doc, es un temazo, pero necesitamos una segunda parte. Sí, Nos definitivo. Sí, vamos. por favor. Nos vamos. Definitivo. Y que esa Muchas abuela gracias. me pague la mesa. ¿Comprometido? Fijo. ¿Embarcado? Fijo, como Bueno. siempre. Redes sociales del Doc. Gracias, Nos vemos familia. mañana. Chao.